mucha atención, vamos a conversar sobre una propuesta museográfica novedosa. Nuestros saludos al personal del Museo Numismático, les queremos muchísimo. Cuando vienen acá a Magazine Platinum, siempre aprendemos. Bueno, es una muestra denominada Por la Plata, Transiciones y Sentidos Sociales del Dinero 1770-1927. Y aquí estoy con una persona muy especial. Bueno, aquí está dos chicas interesantísimas. Ya nos hicimos muy amigas porque estamos conversando de un tema interesante, ¿no? Cuando te dicen, a ver, tanto tienes, tanto vales. Estábamos analizando filosóficamente esta frase, tanto tienes, tanto vales. ¿Cómo ha cambiado la escalera de valores? Bueno, tenemos mucho por conversar junto a Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás? Oye, qué gusto conversar contigo. Pati, muchísimas gracias por recibirnos acá, realmente es un gusto, creo que nos hemos reído ya, sí, muchísimo, un rato muchísimo, hemos tenido la oportunidad de conversar y claro, de esta frase, ¿no? Esta fuerte frase, la frase, ¿no? Fuertísima, y es real, porque estábamos hablando de que, a ver, si es que un millonario dice, cásate conmigo, y no solamente es guapo, sino que tiene mucho dinero, por supuesto que hay que pensarlo bien, ¿sí o no? O sea, claro que sí, por supuesto, si tiene equilibrio mental y tiene plata, es atractivo, ¿sí o no? Claro, claro, y bueno, ahí es justo eso, ¿no? Es a lo que nos lleva a pensar en el dinero. Y esta es la expo, ¿no? O sea, cómo el dinero es una categoría moral que nos atraviesa como seres humanos, que nos atraviesa la vida y que explora en todo esto, ¿no? Entonces, la exposición, que es para contarles un poquito de qué va y de qué se trata, el Museo Numismático invitó a una curadora que es Malena Bedoya, ella es historiadora, y ella a su vez convocó a artistas visuales, otros historiadores, y obviamente de parte del museo también participamos en la construcción de esta exposición, ¿no? Entonces el planteamiento principal es pensar el dinero como una categoría moral y propone visitar, ella dice, alumbrar con la linterna algunos momentos históricos para mirar cómo nos hemos relacionado con el dinero. Entonces, por ejemplo, hay casos de causas criminales del archivo histórico que fueron ficcionadas a través del cómic y que nos cuentan formas rituales de relacionarnos con el dinero, por ejemplo, de unas monedas perforadas que eran utilizadas para la fiesta del Corpus Christi y que en el contexto colonial, digamos, era un delito usarlas para eso y que a su vez eran casi un tesoro, ¿no? Una moneda de plata, un real, que era el más valioso. El real, el real. El real. ¿no? Ajá, decíamos, real el con real, con claro, real. Claro, claro, y viene de ahí, ¿no? O sea, son estos reales coloniales que eran la denominación más alta, que eran perforados y utilizados en los tocados, estos grandotes de la fiesta. Entonces, en la exposición ustedes van a poder ver un tocado. Entonces, lindísimo, es sí. muy interesante porque nuestro querido público que quiere visitar el museo, este gran museo, ¿no? Que tiene tanta historia, o Casa de la Moneda de Quito también le llaman, ¿no? El Museo Numismático, ¿ya? Donde era antes el Banco Central, tiene toda una historia. O sea, desde la fachada ya nos quedamos fascinados viéndole en pleno centro histórico junto a la iglesia de la compañía, ¿no? Para irnos a confesar luego de ver tanto dinero. Claro, sí. Bueno, este edificio es una joya arquitectónica realmente, ¿no? Y lo lindo es que es un edificio del siglo XX, es un edificio moderno y que, claro, Pati, como justo tú has dicho, ¿no? Está al frente de la iglesia de la compañía y para la construcción fue un reto constructivo para los Durini, porque era una portada colonial, barroca, bellísima, la de la compañía, y justamente por eso la portada de nuestro edificio, la fachada, tiene elementos que conjugan todo, no es ecléctica. Con es esas así columnas como se llama, gigantes, parecen de película. Claro, hay estos cóndores que están en el remate y que, claro, hacen juego con el conjunto de la calle, pero cuando tú entras ves también algunos otros elementos modernos, ¿no? Entonces también el edificio es una joya
para ir, visitar, apreciar, tomarse fotos. Por supuesto. Sí. Entramos, a ver, corrígeme, yo recuerdo cuando fui, se entraba y entrabas a una como sala prehispánica que te mencionan allí, hay elementos de intercambio como las pepas de cacao, las hojas de guayusa, el imagínense, en lugar de dinero usar ishpingo, Patito, ¿qué le parece? A ver, le doy 3 ishpingos y ya se va a comprar, o 3 clavos de olor, Claro. ya está, ya puedes comer. Imagínate Claro. cómo ha cambiado la ¿Por moneda. qué cambiaríamos unos 3 clavitos de olor, no? Claro, y sí, bueno, justamente esta sala prehispánica está en la bóveda, en lo que antes era la bóveda del edificio, y esto corresponde a la muestra permanente, ¿no? Entonces, la primera sala es la sala prehispánica, donde hablamos del trueque, del intercambio de los pueblos prehispánicos, justamente pasando desde la concha spondylus hasta productos como la hoja de coca, el ispingo, los chochos. Ahí también ustedes van a poder mirar cómo funcionaba el intercambio entre pisos ecológicos, lo llamamos, es decir, entre la costa y la sierra, qué tipo de productos intercambiábamos entre regiones, ¿no? Y cuáles eran estos valores simbólicos que se daba a cada cosa, ¿no? Justo en el trueque. Yo soy enamorada del antiguo billete de 5 sucres, era rojo, el de 10 sucres era azul, hermoso, con Sebastián de Benalcázar. Bueno, ver todo eso, yo sí quiero irme a esta exposición. Ahora con los cómics, a ver, cuéntanos un poquito más, ¿por qué van a estar presentes los cómics? Esto va a ser necesario, importante, de las historias que tú estabas mencionando, ¿no? Por ejemplo, La sortija de Micaela, El corazón de Gregorio, estos cómics para niños también, para que puedan entender la historia. Claro, así es. Bueno, estos cómics, es muy interesante el ejercicio que hemos hecho con estos cómics y que, bueno, lo ha hecho la curadora también. Y es básicamente llevar y traer la historia a otros públicos, ¿no? Es un ejercicio de historia pública, lo llamamos los historiadores. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos buscar otras formas de contar. Y justamente el cómic es una de estas formas. Invitamos al artista visual Fabián Patiño, que es el creador de esta famosa tira cómica de Annie Milena que se publicaba en El Comercio. Entonces, el ejercicio con él fue muy lindo porque él tuvo que leer estos documentos coloniales, fines de la colonia, que son documentos históricos, escritos en una letra difícil, con un lenguaje también difícil y propio de la época, y traducirlos al lenguaje del cómic, y hasta cierto punto él los ficciona también, ¿no? Entonces ahí hay una historia muy interesante de la sortija de Micaela, que es esta mujer pulpera de finales de la colonia que perfora estos pesos, y además con estos bocados ella tiene la intención de hacerse un anillo. Entonces, bueno, Patiño ahí dice que el anillo es para su madre, que de hecho cuando Micaela es procesada, porque como les decía, estos eran casos criminales, o sea, eran delitos perforar monedas, la única persona que le visita a Micaela en la cárcel es su madre. Entonces, un poco es eso, que los niños y los adultos puedan acercarse a estas historias, a estas microhistorias que nos cuentan también de una época, ¿no? Es como la vida cotidiana que te dice mucho, ¿no? De cómo funcionaba la moral en una época, cómo funcionaban las monedas, la economía, muchas cosas que tú puedes mirar a través de ese caso. Y en este libro, que les agradezco tanto, me encanta, nos traen libros muy interesantes. El libro denominado Por la Plata, Transiciones y Sentidos Sociales del Dinero, 1770-1927. Está aquí tus investigaciones, Lore, me encanta como investigadora todo lo que tú pones. Y la frase, antes de ya cerrar este primer bloque para irnos al siguiente, coméntanos esta frase célebre que se dice mucho en Quito: no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. Bueno, a la larga es así, ¿no? A la larga es así. Claro, y son un montón de frases populares. Claro. Las que apelamos también, ¿no? A pensar en Por la Plata, ¿no? No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. Es así, ¿no? Así o sea, al final del día, todas las deudas... Todo se paga, todo se paga, todo, ¿no? Hasta el último pensamiento. Así es, sí. Bueno, nos vamos al siguiente bloque, momento de escuchar noticias, servicio informativo Platinum, pero ya vamos a continuar con esta entrevista junto a la investigadora del Museo Numismático, Lorena Rosero.
Los coleccionistas de monedas seguro que aman asistir al Museo Numismático. Bueno, aquí estamos disfrutando muchísimo con nuestras invitadas y aquí está con nosotros Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático. Lore, algo muy interesante de estos elementos, de esta exposición. Convérsanos de estas fichas de Hacienda. Las fichas de Hacienda, mucha gente no sabe de lo que se trata. Por ejemplo, hay una ficha de Hacienda que era como una moneda que decía 5 días de trabajo en su impresión. Cuéntanos la historia. Bueno, Pati, justo de estas fichas, está en la segunda sala de esta expo de Por la Plata, y las fichas de Hacienda nos cuentan historias, ¿no? Nos cuentan las historias de las haciendas cacaoteras, de las haciendas textiles, tanto en la sierra como en la costa ecuatoriana, y están ahí exhibidas. Y bueno, ahorita igual para la audiencia que nos escucha pueden entrar a la página de Facebook, @museobce, y ahí está publicada una sobre la cual les voy a contar, es de la hacienda de Lautaro Aspiazu. Dice 5 días de trabajo. Entonces, ¿qué nos cuenta esta ficha de Hacienda? Esta ficha era entregada a los trabajadores luego de su jornada. Trabajabas 5 días, te pagaban con tu ficha de 5 días y podía ser canjeada solamente en el almacén de la misma hacienda. Wow. Entonces, estamos hablando de una forma de explotación a lo largo del siglo XIX, digamos, el boom del cacao. Empieza más o menos en 1860 y se extiende hasta 1920. Es una larga duración en donde fuimos exportadores cacaoteros y eso sostuvo la economía ecuatoriana, ¿no? Pero había esta lógica en las haciendas que era paralela a la lógica del Estado, ¿no? Entonces, claro, tú me preguntabas, Pati, me decía, pero, o sea, ¿qué podían canjear con una moneda así, no? Entonces, esto realmente no estaba normado por nada, o sea, más que por la relación entre los dueños de las haciendas y los trabajadores. Entonces, sí, es interesante entender estas relaciones morales que existían en la hacienda también, ¿no? Entonces, están exponiendo un vestido que me encantó, que parece de Cenicienta. Por Dios, es rosado, pero sí, era de una de las señoras millonarias de ese tiempo, explotadoras. Claro. A ver, cuéntanos. Claro. Bueno, claro, entonces este vestido, o sea, si cuando ustedes van recorriendo la muestra se encuentran estas fichas de Hacienda expuestas, y en la siguiente sala van a ver este vestido que es una reproducción de una foto real, de un vestido de finales del siglo XIX que nos cuenta cuáles son los consumos de estas élites, ¿no? O sea, eran estas élites dueñas de las haciendas o élites que se dedicaban a otras cosas, intelectuales, etcétera, etcétera. Y que usaban telas importadas, o sea, haz de cuenta, es lo que te contaba hace un rato, ¿no? O sea, en la misma hacienda producías textiles, pero esas élites no usaban los textiles de su hacienda, sino traían seda de la China o muselina importada de la India. Entonces, claro, esto también nos habla del consumo global y que el consumo global se extendió a finales del siglo XIX. París era uno de los centros de este consumo, ¿no? O sea, que todo el mundo quería tener algo de París, un perfume de París, un trago de París. Entonces, claro, en la expo tú también vas a poder ver un novio de París. Un novio de París. Oye, no nos caería mal. Oye, y ahora ya para cerrar, qué pena que se acabe el tiempo. Proyección del documental Consumo. A ver, estamos en Navidad y se habla mucho de consumo. Hay un documental que se está proyectando en el museo. Justamente, no estamos hablando del consumo y de estos consumos de las élites, y llegamos hasta la actualidad en un guiño que hace la curadora muy interesante. Entonces nos plantea qué es lo que estamos consumiendo y cuáles son los problemas de nuestro consumo hoy con el plástico, por ejemplo. Entonces este documental es de Toby Smith, que es una primicia para esta exposición. Hemos tenido los derechos de este documental, entonces se está proyectando una parte que nos cuenta de un pueblo muy pequeñito en China, donde se producen todos los adornos que hoy podemos ver de la Navidad. Entonces son imágenes que logra captar el autor y nos cuenta de un consumo global, ¿no? O sea, de cómo del pequeño pueblito y de una producción casi artesanal, pero que a la vez es en serie, cómo llega a todo el mundo. Y claro, la cantidad de plástico que consumimos, de material. Entonces, claro, nos invita a pensar qué estamos consumiendo, y al menos en esta Navidad, ¿no? O sea, hablábamos
nos colapsamos siempre en la Navidad y creo que hay que pensar en lo que consumimos. Impresionante. Bueno, voló el tiempo, mi querida Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático. Tienes que regresar. Y bueno, la invitación está hecha ya, la invitación para que el público asista. Síganos en las redes, en el Facebook, @MuseoBCE. También, si es que quieren aprender más sobre la muestra por La Plata, el catálogo y el fanzine están disponibles en la página web, en numismático.bce.fin.es. Vamos a poner toda esa información. Muchas gracias. Vamos a poner toda esa información en nuestra página de Facebook, Radio Platinum, no puede perderse. Vamos a tomarle una foto a Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático, para mayor información. Volvemos, amigos.